Buenas, 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 gente querida. ¿Cómo están? Tantísimo tiempo, ya ni me acordaba de cómo, de cómo es todo esto. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Gusto de estar aquí nuevamente charlando con ustedes. Han sido semanas caóticas de actividades, lo cual me impedía poder conectarme un rato a charlar con ustedes, leer, compartir algo. Creo que la última transmisión es casi hace 2 semanas, me parece. Ya veníamos de un ritmo así, tú, y de repente, bueno, sería muy complicado transmitir. Estoy tapadísimo en actividades, pero bueno, aquí estamos. ¿Cómo estás, Fátima? ¿Cómo estás, Ignacio? Gracias por estar haciendo el aguante siempre. ¿Cómo andan ustedes? Yo me preparo unos matecitos, obviamente con la yerba de Carlitos. Aquí anda Hanna. Hanna, vení. No sé si la llegan a ver. Ahí está Hanna. Saludando un poco. Saluda a la gente. Ya todos vamos a ir a pasear. ¿Cómo están ustedes? Sí, tanto tiempo, la verdad. He sentido como más, ¿no? O sea, creo que han sido 2 semanas, pero lo he sentido como más de un mes. Porque bueno, han pasado muchas cosas, pero aquí estamos. Sobre todo cuestiones laborales, eso. Llevan mucho tiempo y... ¡Oh! ¿Quién anda aquí? Nuestro auspiciante. Marcar Informática. Está aquí controlando que siga en pie el anuncio, el auspicio o qué. ¿Cómo anda Marcar Informática? ¿Cómo le va? ¿Estaban tomando matecitos también o qué? Inédito esto, ¿no? Que esté el auspiciante presente. Es capaz que está midiendo si seguir auspiciando o no. Así que bueno, gente, hoy nos proponemos leer nuevo un texto. Vamos a arrancar con un texto cortito. Y ya en el próximo encuentro seguramente hagamos texto un poco más largo. Porque bueno, hoy ha sido un día demasiado largo, por eso he puesto un texto más o menos cortito bueno, para no morirme en el intento. Ya. Estaba actualizando la info. Justamente eso, estaba actualizando la info del stream. Vamos a leer Perturbaciones psicógenas de la visión, eh, donde Freud de alguna manera presenta su primer dualismo pulsional, o sea que ya nos metemos bastante de lleno en el tema pulsiones. El otro texto que les decía que me pareció un poco más largo y más denso es Las pulsiones y sus destinos. Ese lo vamos a leer la semana que viene, es un texto de 1915, ya 5 años después de este texto que voy a leer ahora. Eh, y bueno, tiene su complejidad, así que lo voy a dejar para otro momento, para otro stream de la semana que viene, que vamos a tener un poco más, por lo menos yo voy a tener un poco más de tiempo y de energía para abordarlo. Seguramente voy a poder hacer un poco más de convocatoria. Ni siquiera de eso he tenido tiempo de hacer flyers, de publicarlos con más tiempo, difundirlos más, es como no he tenido tiempo ni de eso. Pero bueno, es un gusto enorme volver a estar aquí. Estaba necesitando esto. Eh, bueno, ya en un ratito comenzamos. ¿Qué tal la vida? ¿Qué tal el tema parciales? Tema facultad, ¿cómo va eso? Marcar informática, ¿cómo vamos? Textos o juegos. Excelente pregunta. Vamos a jugar con el texto también. Pero me estoy tentando de jugar algo, ¿no? Te digo, tentadísimo. Qué rico está el mate, el agua así
justita de temperatura, justita, pero así como para cebar y tomar. Espectáculo. ¡Qué rico mate! Ya en breve comenzamos, ¿no? Me has hecho tentar con jugar algo. Pero vamos a leer por un texto muy interesante. El tema es cortito, es de 2 páginas y poco más. Así que está bueno. Fátima, ¿también tomando mate? Qué lindo. Necesario hasta ahora el mate. Eh, ¿Mi celular? ¿Dónde está mi celular? Si el cuatrimestre termina conmigo. Viene ahí, viene. Hay que aguantar un poquito más, ya falta poco. Un poquito más, gente. Y a mí me está yendo bien. Bien. O sea, como comentaba, muy tapado en trabajo. Mucho trabajo. Lo cual es bueno, nada más que bueno. Tiene eso que te quita tiempo para otras cosas, cansancio y demás. Pero bien, bien. He comenzado a jugar al básquet, lo cual es increíble, completamente increíble. Y estoy reenganchado con el básquet de nuevo, porque bueno, cuando era chico iba a básquet con mis hermanos y nada, iba como para... Más que nada porque yo siempre veía dibujitos, entonces eso me inspiraba a hacer eso de los dibujitos. En ese momento veía Slam Dunk, que era un anime que consistía en básquet, entonces me ha dado ganas de empezar básquet, comencé básquet, pero nunca me lo había tomado tan en serio. Marcar informática es mi hermano y él también ha ido a básquet poco tiempo porque era más futbolero el señor. Incluso sale de ahí un apodo, por eso me dice Gori. Sale de ahí un apodo porque justamente a uno de los personajes de Slam Dunk le decían gorila, entonces iba diciendo gorila, gorila y finalmente me ha quedado a mí el apodo. Pero me decían Gori. Lo cual no quería que salga a la vista, pero bueno, es historia. Entonces, bueno, nunca me lo he tomado tan en serio el básquet, iba, jugaba un poco, me divertía, ¿no? La verdad que no jugaba muy bien y me animaba tanto, pero ahora, no sé, he vuelto y me encanta el grupo y muy divertido, me divierto un montón y le pongo toda la onda, ¿no? Ahora sí voy un poco más, más concentrado. Estoy jugando en un equipo que se llama Monarca. La verdad que muy, muy buen espacio. Lo recomiendo muchísimo. Monarca Tucumán. Así que ahora lo nuevo es que no veo la hora de que llegue el día de jugar al básquet. Así que bueno, gente, hago una pequeña pausita para ir al baño y arrancamos con la lectura. Ya vuelvo, ¿no?
canal al final es más auspicio que... es más espacio publicitario que programa en sí mismo, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser? Perdón por tan poco. Así que bueno, ya saben, el señor Marcar es, aparte de mi auspiciante, principalmente mi hermano. Así que bueno. Vamos a arrancar con la lectura, porque para eso nos reunimos en parte hoy. Vamos a leer Perturbaciones psicógenas de la visión. Es un texto de 1910. En este caso lo tengo en el tomo 12 de Biblioteca Nueva. Sería página 1631. Biblioteca Nueva, anótenlo en el chat si pueden. Página 1631. Y en Amorortu, para los que lean de Amorortu, están en el tomo 11. En el tomo 11, en la página... Estaría comenzando en la página 205. 1631 lo tengo yo. Y en Amorortu, bueno, tomo 11. Entonces lo voy a leer yo principalmente de Biblioteca Nueva, que es de donde lo he trabajado siempre el texto. Bueno, me tomo un mate y comenzamos directamente. Fíjense que el título es Concepto psicoanalítico de las perturbaciones psicógenas de la visión. Quisiéramos señalar, en el caso especial de las perturbaciones psicogénicas de la visión, las modificaciones introducidas en nuestra concepción de la génesis de tales afecciones por los resultados de la investigación psicoanalítica. O sea, no es un tipo de perturbación orgánica o por alguna lesión de la vista, ¿no? Tiene que ver con un origen psicogénico, dice Freud, que ahora va a explicarlo. Dice, la ceguera histérica es generalmente considerada como el prototipo de los trastornos visuales psicógenos, y después de las investigaciones de la escuela francesa, Charcot, Janet, Binet, se cree conocer perfectamente su génesis. En efecto, es posible provocar experimentalmente la ceguera en una persona asequible al sonambulismo. Sumiendo a tal persona en un profundo estado hipnótico y sugiriéndole la idea de que no ve ya nada con uno de sus ojos, se conducirá efectivamente como si aquel órgano hubiese perdido por completo sus facultades visuales, o como una histérica aquejada de una perturbación óptica espontáneamente desarrollada. Ya aquí de plano, no es que dice que todas las cegueras son psicógenas, sino que hay otro tipo de ceguera. Descartar, por supuesto, las de cuando haya una explicación médica o una causa médica. Podemos, pues, reconstruir el mecanismo de la perturbación visual histérica espontánea conforme al modelo de la hipnótica sugerida. En la histérica, la idea de estar ciega no nace de la sugestión del hipnotizador, sino espontáneamente o, según suele decirse, por autosugestión. Esta idea es en ambos casos tan fuerte que se convierte en realidad del mismo modo que las alucinaciones, las parálisis y los demás fenómenos subjetivos. Nada de esto parece muy inverosímil y ha de satisfacer a todos aquellos que puedan sobreponerse a los múltiples enigmas escondidos detrás de los conceptos de hipnosis, sugestión y autosugestión. Plantea muchas interrogantes. ¿Cuándo y bajo qué condiciones adquiere una representación la intensa energía necesaria para convertirse como acción, transformarse más en realidad? Minuciosas investigaciones nos han demostrado que es imposible dar respuesta a esta interrogación sin el auxilio del concepto de lo inconsciente.
Muchos filósofos se rebelan contra la hipótesis de tal psiquismo inconsciente, porque no se han ocupado nunca de los fenómenos que la imponen. Pero a los psicopatólogos se les ha hecho ya inevitable elaborar con conscientes, representaciones inconscientes, cosas que ya hemos charlado en streams anteriores, esta cuestión de las representaciones y de la energía que va circulando y dándole presencia a esas representaciones. Pronto voy a reactivar también el tema de YouTube, que lo tengo ahí medio abandonado, ¿no? Bueno, continúo con la lectura. Ciertos ingeniosos experimentos han mostrado que los histéricos atacados de ceguera psicógena continúan viendo en sí. Los estímulos ejercidos sobre el ojo ciego pueden determinar eficazmente ciertas consecuencias psíquicas, por ejemplo, provocar afectos, aunque estos no resulten. Así pues, los atacados de ceguera histérica solo son ciegos para la conciencia. Solo son ciegos para la conciencia. En lo inconsciente continúan viendo. Los descubrimientos de este orden son precisamente los que nos obligan a diferenciar los procesos anímicos en conscientes e inconscientes. Dice, la evidencia nos demuestra esto, no es solamente una ocurrencia de Freud, ¿no? Pues, ¿cómo desarrolla el sujeto la autosugestión inconsciente de estar ciego y precisamente en lo inconsciente continúa viendo? A esta nueva interrogación contestan los investigadores de la escuela francesa, declarando que los enfermos predispuestos a la histeria, preexiste una tendencia a la disociación, a la disolución de la coherencia del suceder psíquico, a consecuencia de la cual algunos procesos inconscientes no se extienden hasta lo consciente. Sin entrar a determinar el valor de esta tentativa de explicación para la inteligencia de los supuestos, pasaremos ahora a otro punto de vista. La identificación antes apuntada a la ceguera histérica con la provocada por sugestión no puede ya ser mantenida. Carta de decir. Fíjense, esto lo tengo subrayado, lo que quería leer. No sé por qué lo habré subrayado en su momento, ahora veremos. Yo no lo leo hace un par de años. Dice, los histéricos no ciegan a causa de la representación autosugestiva correcta, sino a consecuencia de la disociación entre los procesos inconscientes y los conscientes en el acto de la visión. Su idea de no ver es la expresión exacta de la situación psíquica y no la causa de tal situación. Repito esa frase porque me parece importante. Su idea de no ver es la expresión exacta de la situación psíquica y no la causa de tal. Es decir, la idea de no ver es un efecto de una disociación en el aparato psíquico. Si se me reprocha la falta de claridad de la exposición precedente, no creo que haya de serme fácil defender. He intentado presentar una síntesis de las opiniones de los investigadores. Para conseguirlo he esquematizado quizás con exceso el material. Quería condensar en un conjunto unitario los conceptos en los que se ha basado la explicación de los trastornos psicógenos, la génesis de ideas extraordinariamente poderosas, la diferenciación de procesos anímicos, conscientes e inconscientes, y la hipótesis de la disociación. Labor en la que no podía por menos de fracasar como han fracasado en ella los autores franceses como Pierre Janet a la cabeza. Rogando pues se excuse, a más de la oscuridad, la infidelidad de mi exposición, pasaré a relatar
cómo el psicoanálisis nos ha conducido a una concepción más firme y más vital de las perturbaciones psicógenas de la visión. Es decir, va a plantear su teoría. Contraposición un poco a esta teoría de los franceses Charcot. El psicoanálisis acepta también las hipótesis de la disociación y de lo inconsciente, pero establece entre ellas una distinta relación. Nuestra disciplina es una concepción dinámica que refiere la vida anímica a un juego de fuerzas que se favorecen o estorban unas a otras. Cuando un grupo de representaciones permanece encerrado en lo inconsciente, no deduce de ello una incapacidad constitucional para la síntesis. Está peleando un poco con la causa que plantea Janet para los síntomas de la histeria. Planteaba que hay una incapacidad constitucional para producir una síntesis en el aparato psíquico. Pero ahí dice que no va por ahí. Entonces, dice que cuando un grupo de representaciones permanece encerrado en lo inconsciente, no deduce de ello una incapacidad constitucional para la síntesis. Manifiesta precisamente en esta disociación, sino afirma que una oposición activa de otros grupos de representaciones ha producido el aislamiento y la inconsciencia del grupo primero. Ya está planteando un conflicto entre instancias. Eso es lo que Freud llama el aspecto dinámico. Conflicto entre instancias. Da al proceso que ha sometido a uno de los grupos a tal destino el nombre de represión. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo te va? Tanto tiempo. Gusto que estés por aquí. Entonces, da al proceso que ha sometido a uno de los grupos a tal destino el nombre de represión. Y reconoce en él algo análogo a la condensación de un juicio en el terreno lógico. A la condenación. A la condenación. Por último, demuestran que tales represiones desempeñan un papel extraordinariamente importante, anímica, pudiendo fracasar frecuentemente el individuo y constituyendo este fracaso la premisa de la producción. Así pues, si los trastornos psicógenos de la visión reposan, como hemos llamado, sobre el hecho de que ciertas representaciones enlazadas a la visión permanecen alejadas de la conciencia, la opinión psicoanalítica habrá de suponer que tales representaciones han entrado en pugna con otras más fuertes, a las que reunimos bajo el nombre del yo como concepto común, diferentemente compuesto en cada caso, y han sucumbido así a la represión. Pero, ¿de dónde puede proceder tal pugna conducente a la represión entre el yo y ciertos grupos de representaciones? Esta interrogación no podía plantearse antes del psicoanálisis, pues con anterioridad a ella no se sabía nada del conflicto psíquico ni de la represión. Nuestras investigaciones nos han permitido dar la respuesta demandada. Hemos dedicado atención a la significación de los instintos, o sea, de las pulsiones para la vida ideológica, y hemos descubierto que cada pulsión intenta imponerse, avivando las representaciones adecuadas a su fin. Aquí está metiendo el tema ya de las pulsiones, que es lo central de este tema. Toma 2 matecitos antes de que se pongan horribles. ¿Cómo va eso, Cristian? ¿Todo bien? Aquí estamos de nuevo a la carga. Terminando la semana, dichoso. Dichoso. Para mí empieza a terminar mañana. No veo la hora, pero bueno. Bueno, ha sido una linda semana, ¿no?
Ahora no sé si por la edad o por qué, pero han sido más los fines de semana. Antes me daba medio igual, ahora los deseo con mucha fuerza. Y bueno, me alegro que esté terminando entonces. Entonces, bien, estamos con las pulsiones. Estas pulsiones no se muestran siempre compatibles unas con otras y sus intereses respectivos entran muchas veces en conflicto. La antítesis de las representaciones no son sino la expresión de las luchas de las diversas pulsiones. Esto es pura dinámica freudiana, ¿no? Muy importante para nuestra tentativa de explicación es la innegable oposición entre las pulsiones puestas al servicio de la sexualidad y de la consecución del placer y aquellas otras cuyo fin es la conservación del individuo o pulsiones del yo. Aquí está planteando el primer dualismo pulsional. Un dualismo implica que hay dos partes, ¿no? En este caso está planteando dos grupos de pulsiones fundamentales, digamos, en el aparato psíquico. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te va? De verte. Sí. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Estaba muy facherito? Sí, hay cortecito aquí, ¿no? Peluquera jamaica que hay un trabajito complicado aquí, ¿no? O sea, es complicado dejarme bien el... Pero sí. Entonces, estaba comentando que hay dos grupos que está planteando, presentando el primer dualismo pulsional. Un enfrentamiento entre pulsiones sexuales, buscar una satisfacción, dada la sexualidad, y eso entra en pugna, dice, con otro grupo de pulsiones que son las pulsiones del yo, o también las llama de auto. Se está planteando el primer dualismo. Dos elementos. Esos elementos entran en conflicto. Bien, sigo con el texto. Siguiendo las palabras del poeta, podemos clasificar como hambre o como amor todas las pulsiones orgánicas que actúan en el alma. Hemos perseguido la pulsión sexual desde sus primeras manifestaciones en el niño hasta que alcanza su estructura definitiva, considerada como normal. Y hemos descubierto que se halla compuesto por numerosas pulsiones parciales, adheridas a los estímulos de ciertas regiones del cuerpo. Hemos visto también que estas diversas pulsiones han de pasar por una complicada evolución antes de poder subordinarse de modo adecuado a los fines de la reproducción. Me pierdo mucho, gente, tengo que cambiar los lentes. Yo calculo que ahora, bueno, principalmente tengo turno de nuevo con él, pero ya cambiaré. La investigación psicológica de nuestro desarrollo cultural nos ha enseñado que la cultura nace esencialmente a expensas de las pulsiones sexuales parciales y que éstas han de ser sojuzgadas, restringidas y transformadas y orientadas hacia fines más altos para establecer las construcciones anímicas culturales. Otro valiosísimo resultado de estas investigaciones fue el descubrimiento que colegas se resisten aún a reconocer, de que aquellas enfermedades a las que se da el nombre de dosis han de ser referidas a las múltiples formas del fracaso de estos procesos de transformación de las pulsiones sexuales parciales. El yo se siente amenazado, esto es importante, el yo se siente amenazado por las aspiraciones de las pulsiones sexuales y se defiende de ellas por medio de represiones, las cuales no logran siempre el efecto deseado y tienen entonces por consecuencia la formación, escuchen, formación de peligrosos productos sustitutivos de los reprimidos y de penosas reacciones del yo. De estas dos clases de fenómenos se compone aquello que llamamos síntomas neuróticos. Está explicando de alguna manera la causalidad y el origen de los síntomas neuróticos. Es una defensa del yo frente a cierto aspecto de las pulsiones sexuales.
hay algo de la sexualidad y de las pulsiones sexuales que perturban al yo, entonces emprende la defensa vía la represión, y eso, como consecuencia de esa puja justamente entre dos instancias, se forman, aquí dice Freud, peligrosos productos. Bueno, no sé qué tan exacto, qué tan importante es decir peligrosos productos, pero sí nos interesa esto de productos porque justamente de ahí surgen los síntomas entendidos como formaciones de lo inconsciente o formaciones transaccionales también. Es decir, hay una transacción. ¿Qué implica una transacción? Que por lo menos hay dos partes que tienen sus intereses propios, ¿no? Y negocian defendiendo sus intereses y se gana un acuerdo más o menos intermedio. A veces gana más uno, a veces gana más el otro, pero hay algo intermedio. Implica una transacción, ¿no? Entonces, aquí digamos la transacción o el producto que se obtiene sería síntoma. Interesante la idea de Freud. Bien. Las consideraciones que preceden parecen habernos apartado considerablemente de nuestro tema, pero nos han facilitado una rápida visión de las relaciones de los estados patológicos neuróticos con nuestra vida anímica total. Volvamos ahora a nuestro problema especial. Las pulsiones sexuales y las del yo tienen a su disposición los mismos órganos y sistemas orgánicos. El placer sexual no se enlaza exclusivamente con la función de los genitales. Miren, esto es increíble lo que está diciendo Freud, ¿no? El placer sexual no se enlaza exclusivamente con la función de los genitales. Esto lo decía en 1910. Tiene plena vigencia. La boca sirve para besar tanto como para comer o para la expresión verbal. Y los ojos no perciben tan solo las modificaciones del mundo exterior importantes para la conservación de la vida, sino también aquellas cualidades de los objetos que los elevan a la categoría de objetos de la elección erótica, o sea, sus encantos. Fíjense que aquí está diciendo que el ojo solo sirve para captar cambios en nuestro entorno, sino que también hay ciertos detalles de lo que vemos, de lo que miramos, que tienen un carácter de elección erótica que apunta a los encantos de eso que puede captar el ojo. Incluso cotidianamente se dice alegrar la vista o alegrar el ojo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Nada más que no estaban listos para esta conversación en ese momento. Pero bueno, los humanos nunca estamos a tiempo, digamos. O sea, nunca estamos listos. Sí, siempre tiene que ser después. Ahora bien, es muy difícil servir bien simultáneamente a dos señores. Cuanto más estrecha la relación, adquiere uno de estos órganos de doble función con, con una de las grandes pulsiones, más se rehúsa al otro. O sea, dice, no se puede llevar igual de bien con los dos grupos de pulsiones. Porque como les decía hace rato, cuando hay una transacción hay dos partes y esas partes defienden cada una sus intereses. Este peligro tiene ya que conducir a consecuencias patológicas al surgir un conflicto entre las dos pulsiones fundamentales y proceder el yo a una represión de la pulsión sexual parcial correspondiente. Su aplicación a los órganos visuales, la visión, resulta muy sencilla. Cuando la pulsión sexual parcial, que se sirve de la visión, llega a provocar con sus exigencias la defensa del yo, dando lugar a la represión, las representaciones en la cual esta su tendencia, queda perturbada de un modo general la relación de los órganos visuales y de la visión
con el yo y con la conciencia. Así es como, digamos, esta idea de Freud, que el sujeto tiene un síntoma neurótico, al desarrollar un síntoma neurótico, puede ser ciego en la conciencia, pero seguir viendo el inconsciente. Suena muy extraño, ¿no? Tiene que ver con justamente la división en el aparato psíquico. El yo pierde su imperio sobre el órgano, el cual se pone por entero a la disposición de la pulsión sexual reprimida. Parece como si el yo llevara demasiado lejos la represión. Y hay una nota a pie de página medio extraña con esto de llevar demasiado lejos. Dice, como si junto al agua de la bañera saciara al bebé. Supongo que por lo exagerado, digamos que la bañera llena de agua es como para dar al bebé. Eso. Sería como una versión del se mamó, pero de ese. Parece como si el yo llevara demasiado lejos la represión, no queriendo tampoco ver desde que las tendencias sexuales se han impuesto a la visión. Más, por nuestra parte, preferimos otra expresión que transfiere la actividad a la otra pulsión, a la tendencia sexual visual reprimida. Esta pulsión reprimida se venga de la coerción opuesta a su desarrollo psíquico, intensificando su dominio sobre el órgano opuesto a su. La pérdida del dominio consciente del órgano es una sustitución nociva de la represión fracasada solo a este precio. Lo vuelvo a leer pero cambiando una palabra. La pérdida del dominio consciente del órgano es una sustitución, yo diría, sintomática, más que nociva, una sustitución, sintomática de la represión fracasada solo a este precio posible. Esta relación de los órganos de doble función con el yo consciente, la sexualidad reprimida, es más perceptible que en los órganos de la visión. En los órganos motores, por ejemplo, cuando la mano que se proponía llevar a efecto de una agresión sexual queda inmovilizada por una parálisis histérica y no puede ya realizar movimiento ninguno, como si persistiera siempre obstinadamente en la ejecución de aquella única inervación reprimida, o cuando los dedos de una persona que se ha impuesto la renuncia a la masturbación se niegan ya a ejecutar los ágiles movimientos exigidos por el piano o el violín. Con respecto al órgano visual, traducimos nosotros los oscuros procesos psíquicos que presiden la represión del placer sexual visual y la génesis de la perturbación psicógena de la visión, suponiendo que en el interior del individuo se alza una voz punitiva que le dice: por haber querido hacer un mal uso de tus ojos, utilizándolo para satisfacer tu sexualidad, mereces haber perdido la vista. Simplemente por cochino mereces perder. Algo así. Justificando así el desenlace del proceso. Interviene también aquí, en cierto modo, la idea del talión, resultando así que nuestra explicación de los trastornos visuales psicógenos coincide realmente con la que hallamos en mitos y leyendas. En la bella leyenda de Lady Godiva, todos los vecinos se recluyen en sus casas y cierran sus ventanas para hacer menos penosa a la dama su exhibición, desnuda sobre un caballo por las calles de la ciudad. El solo hombre que espía a través de las maderas de su ventana al paso de la desnuda belleza pierde castigo la vista. ¿No es este el único ejemplo que nos hace sospechar que la neurosis encierra también la clave de la mitología? Es muy interesante, porque hoy se sirve mucho del mito
porque entiende que en los mitos, la expresión artística, está expresada, a la redundancia, está plasmada gran parte de la experiencia de las cosas que le pasa a la humanidad. La leyenda de Lady Godiva, que tenía que pasearse desnuda, digamos, caballo por el pueblo, pero con la negociación de que nadie tenía que salir a ver, y lo único que sale a ver, o por lo menos que mira entre las ventanas, entre los huecos de la ventana, eh, pierde la vista a modo como metafórico de castigo, ¿no? Sigo leyendo. ¿Dónde me he quedado? Bien. Se ha dirigido al psicoanálisis el injustificado reproche de conducir a teorías puramente psicológicas de los procesos sexuales, como si fuera poco esa parte. Y la acentuación del papel patógeno de la sexualidad, que no es, desde luego, factor puramente psíquico, debería protegerla contra tal acusación. El psicoanálisis no olvida nunca que lo anímico reposa sobre lo orgánico. Hay una clave para entender las pulsiones, ¿no? Sobre lo orgánico, aunque no puede llevar su labor más que hasta esta base y no más allá. Así, está dispuesto a condecer y hasta a postular que no todos los trastornos visuales funcionales pueden ser psicógenos, como los provocados por la represión del placer. Cuando un órgano que sirve a ambas pulsiones intensifica su función erógena, son de esperar en general modificaciones de la estabilidad y de la inercia, que se manifestarán como trastornos del órgano al servicio del. Del mismo modo, cuando vemos que un órgano dedicado habitualmente a la función sensorial conduce a la función erótica como un genital, no excluiremos la posibilidad de modificaciones tóxicas del mismo. Para designar, cuando Freud dice tóxica se refiere a alguna sustancia, una droga, fármaco. Para designar ambas clases de perturbaciones funcionales correspondientes a la intensificación erógena, o sea, tanto las fisiológicas como las de origen tóxico, habremos de conservar, a falta de otro mejor, el antiguo nombre de neurosis. Las perturbaciones neuróticas de la visión, con respecto a las psicógenas, lo que en general las neurosis actuales a las psiconeurosis. Ahora bien, las perturbaciones psicógenas de la visión no se presentarán nunca sin aparecer acompañadas de otras neuróticas. Y estas, en cambio, sí pueden surgir aisladamente. Por desgracia, estos síntomas neuróticos han sido hasta hoy tan poco estudiados como poco comprendidos. Y pues no son inmediatamente accesibles al psicoanálisis. Y los demás métodos de investigación han prescindido del punto de vista de la sexualidad. Del psicoanálisis nace aún otra ruta mental orientada hacia la investigación orgánica. Podemos preguntarnos si el sojuzgamiento de las pulsiones sexuales parciales impuesto por las influencias de la vida es suficiente por sí solo para provocar los trastornos funcionales de los órganos, o si han de preexistir además especiales circunstancias constitucionales que impulsen a los órganos a exagerar su papel erógeno y provoquen con ello la represión de las pulsiones. En estas circunstancias tendríamos que estudiar la parte constitucional de la disposición a la adquisición de perturbaciones psicógenas. ¿Es este el factor aplicado a la histeria? ¿Es este el factor que aplicado a la histeria le dio el nombre provisional complacencia? La nota dice ver el caso 2. Este texto es muy interesante. De rato puede ser un poco confuso, como todo texto introductorio de Freud.
Ya lo había comentado varias veces. Cuando Freud está intentando introducir una idea nueva, una teoría nueva o lo que sea, siempre es un poquito enredado y siempre está ahí como defendiéndose, ¿no? Como que explica un poco y después dice, se ha acusado injustamente al psicoanálisis de no sé qué, cuando por nuestro lado en realidad hacíamos... Está eso como de... Yo le diría a Freud, no le des cabida a esa gente, pero bueno, no, le daba otra. Muy interesante este texto por varias razones. Una porque presenta, creo que por primera vez, eh, estos dos grupos de pulsiones enfrentados, dualismo, o sea, que están ahí presentes gobernando los mismos órganos, pero con distintos intereses. Fíjense que Freud dice muy claramente y lógico que las dos pulsiones pueden servirse de los mismos órganos, por ejemplo, de la visión o de la boca, dice. No puede usar la boca perfectamente para besar, es algo que produce placer, o para comer, que es algo que sirve para satisfacer una necesidad de conservación. Pero fíjense que a su vez también el comer sirve a los fines de la autoconservación, es decir, de alimentarte y no morir. También puede ser placentero. Comemos, buscamos comer algo que nos gusta, algo rico. Y a veces fíjense que el comer, incorporar un objeto boca, a veces puede servir más a los fines de la satisfacción, del placer sexual. Hoy dice, eso también es sexual. Lo sexual no se limita a lo genital. Puede servir tanto más a ese fin, digamos, de la satisfacción, dejando de lado el aspecto de conservación. De hecho, nos la pasamos comiendo cosas que nos resultan muy placenteras, pero que nos pueden hacer daño. Bueno, el mismo Freud, digamos, fumaba, hay una satisfacción, la pulsión oral, a eso se refiere con la pulsión parcial, él, eh, que le producía una satisfacción, pero que no era compatible con, digamos, los fines de autoconservación, las pulsiones yoicas. Las pulsiones yoicas buscarían más bien aquello que conserve la autoconservación. Valga un poco la redundancia. No estoy muy brillante con las palabras, pero estoy desde la mañana trabajando. Eh, Fíjense, al punto que Freud, pasa que aquí tenemos un primer dualismo pulsional. Y hay dos grupos de pulsiones, las pulsiones yoicas y sexuales. Más adelante Freud incorporó las pulsiones de muerte que cambian totalmente el panorama. Eso lo vamos a ver a partir de que Freud introduzca el concepto de narcisismo, y ahí empieza un problema, digamos, conceptual que hace necesario ir investigando y llega a esto de que hay pulsiones de muerte. No solo llega porque se le ocurre, sino que lo demuestra. Bajemos las pulsiones de muerte, vamos a ver concretamente cada uno, digamos, de los elementos que toma Freud para decir, miren, por esto digo que hay pulsiones, por esto. No es que Freud inventa y dice, bueno, hay pulsiones de muerte, sino que se encarga de demostrarlo porque él lo va descubriendo en la clínica. Eso es lo que tiene. Plantea una hipótesis el tipo, trabaja en su clínica, va descartando, formulando nuevas cosas. Digamos, Freud era un investigador increíble. Increíble. En ese sentido, digamos, sumamente científico. La ciencia está orientada por otro lado. Bueno, eso es otro debate. Entonces, lo novedoso de este texto, lo interesante y lo importante, es que plantea dos grupos de pulsiones. Pulsiones sexuales, por un lado, que tienen como fin la búsqueda del placer, que no se limita a lo genital, lo dice Freud ahí claramente. Y por otro lado, las pulsiones de autoconservación o pulsiones yoicas, cuyo interés es la conservación de la vida, es decir, la supervivencia. Esos dos grupos de pulsiones, dice Freud, entran en conflicto, gobiernan los mismos órganos
y entran en conflicto. Cuando entran en conflicto, principalmente porque las pulsiones sexuales perturban, incomodan, dan malestar, ahí es donde comienza la defensa a través de la represión. La represión a lo que apunta es alejar ciertas representaciones para evitar malestar, o sea, alejar esas representaciones de la conciencia. De lo cual derivan peligrosos productos de Freud. Eso tiene consecuencias. Esa dinámica de conflicto entre dos grupos pulsionales y instancias genera ciertas consecuencias, ciertos efectos, entre esos los síntomas neuróticos. Como uno de estos ejemplos, o para explicar mejor dicho, un tipo particular de síntomas más relacionados a la histeria, y casi a la ceguera, a estas perturbaciones, perdón, psicógenas de la vida. Es un texto sumamente interesante y valioso para entender varias cosas del análisis. Bueno, ¿qué les ha parecido? Estoy hablando un montón, aunque no estoy muy lúcido hoy, por eso elegí un texto cortito. ¿Qué les ha parecido? ¿Les parece interesante? ¿Les parece cualquiera? ¿Qué les parece? Gente, me olvido totalmente de hacer la transición y de dar apertura a espacio de lectura. Que ya no se llama espacio de lectura, ¿cierto? Leyendo con Teo. Ven que no estoy lúcido. Me he olvidado, había hecho semejante video. Sí. Semejante video de transición y no lo había puesto. Y no había puesto toda la escenografía de Leyendo con Teo. Pero bueno, mejor tarde que nunca. Siempre triunfando en este canal, gente. Así se van a ir los auspiciantes. Se van a ir los auspiciantes. Bueno. Sí, hermoso el video. Me encanta, pero me había olvidado. O sea, después de que he ido al baño, se me ha reiniciado todo. Sí lo iba a hacer, pero me he olvidado totalmente. Así que bueno. Sí, con las perturbaciones psicógenas de la vida. El martes estaba por abrir stream para tocar un rato la guitarra, pero realmente llegado a casa estaba cansadísimo. Que lo que he hecho ha sido acostarme a ver Breaking Bad y me he dormido viendo Breaking Bad. Por quinta vez creo que ya la he terminado de ver por quinta vez. No, no me ha tocado. O sea, puedo comentar así un poco nomás, pero no me ha tocado síntomas así. Pasa que la sintomatología hoy es bastante más distinta en esa época. O sea, los síntomas histéricos y todo eso no se presentan tanto como en la época de Freud. Esto de cegueras, parálisis, anestesias. Un poco extraño eso. Aparte, si no, casos clínicos, comentaría casos publicados en libros y eso. Casos propios no. Pero contestando concretamente, no. Es muy extraño ver hoy en día sí, sí, extraño. Y puede ser en casos de psicosis, curas histéricas, pero muy poco. No, claro. ¿Cuál caso? ¿Cuál caso de qué? ¿Cuál me despertó más interés de qué? ¿Caso de los publicados en libros o de mi
Pasa que de mi clínica no voy a comentar, o sea, voy a comentar cosas de mi práctica, pero no cosas de casos por cuestión de secreto profesional y estamos en como un ámbito muy público. En libros, libros, hay casos interesantes, ¿no? A ver, ahí les muestro un poquito. Un ratito. O sea, aparte de que Freud presenta casos y tiene tutoriales clínicos muy interesantes, este libro de Marta Jerez Ambertín es muy bueno, está bastante usado. Ahí se ve un poco que está bastante como yo doblado todo del uso. Tiene casos muy interesantes, o sea, tiene casos de neurosis, de psicosis. Creo que tiene uno de perversión también. Sé qué manera de trabajar el caso, o sea, lo he subrayado un montón. He trabajado un montón estos casos porque aparte Marta Jerez. Ah, miren, con dedicatoria y todo. Soy el tipo más cholulo con estas cosas. O sea, siempre que tengo un libro de alguien y voy a una clase o una conferencia de ese autor, voy y llevo el libro y que me lo firme. Ya les voy a mostrar mis libros de Silvia Tendlars que tengo. Creo que tengo todos sus libros, que deben ser como 10 por ahí un poco más. La mayoría los tengo firmados. Por ahí me da vergüenza caerle de golpe. Imagínense, pobre mujer, viene de Buenos Aires a dar una conferencia y que el tipo le caiga así con 10 libros. Silvia, ¿me firmas los 10 libros, por favor? Eh, Así que bueno. Este tiene casos muy interesantes, los cuales me han sorprendido mucho. No solo la presentación sintomática, que eso siempre genera impacto, sino cómo lo aborda Marta Jerez y cómo escribe también esa ir y también clínica, digamos. Ella como psicoanalista que es rosa. Bueno, después están los casos de Freud y después en los libros de autores de ahora casi siempre hay alguna pequeña viñeta. Los casos clínicos se presentan no como en la época de Freud, así como esos grandes historiales que desarrollan sesiones completas, sino como viñetas clínicas que son recortes de casos, están centrados en algún aspecto, suponte. Una viñeta de un caso lo puedo hacer a partir de, no sé, una cuestión en la transferencia, algún síntoma con el que se daba, o revistas preliminares, o digamos algún rasgo de toda esa experiencia que es el análisis. O sea que un caso hoy en día no se presenta como todo, sino un recortecito para interrogar algo, para investigar sobre algo, ¿no? Para comentar algo puntual. Pero este libro lo recomiendo un montón. Y encima ahora, hace muy poquito, hace nada, ahora estoy dudando, porque ella tiene otro libro que se llama Las Voces del Sur. Y ha sacado la cuarta edición hace muy poquito, menos de un mes debe ser. No sé qué edición. No recuerdo si es de este libro o de Voces del Super Yo. Es la primera edición, claro. No, debe ser de Voces del Super Yo. Lo recomiendo muchísimo. Este es bastante claro. Les recomiendo leer. Operativo del Super Yo de Marta Jean Martín. Porque aparte tiene mucha teoría. O sea, incluso al final de este. ¿Ven? Al final de este libro, que es de casos clínicos, fíjense que tiene una parte importante de teoría. Ello e inconsciente. Una disyunción freudiana. Aquí explica muy detalladamente, muy claramente, el concepto de ello, de inconsciente. Hace esquemas, o sea, Marta Jerez, una gran investigadora, miren, hace cuadritos, o sea, es una gran investigadora y es esquemática y es muy clara. Y se me está desarmando el libro, miren.
Ya se está descosiendo de tanto uso que... Es fantástico, recomiendo mucho. Mm, Bueno, en la biblioteca de la facultad está. Anótate el nombre operativo del Super Show o pedí directamente libros de Marta Bertín. Y ahí van a tener, seguro tienen para prestarte para que te lleves a la casa. Si no, lo puedes comprar también. Está en Mercado Libre, pero lo puedes comprar en la Fundación Sigmund Freud. Es la fundación fundada por Marta Jerez. Aparte una genia, personaje. Bueno, gente, me voy a descansar. Muchísimas gracias por estar haciendo el aguante. Les mando un gran abrazo y nos encontramos la semana que viene ya con mucho más pilas, mucho más tiempo, mucho más organización. Así que bueno, les mando un abrazo y nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.